Bien, vamos a resolver un ejercicio de TDA. Mejor dicho, vamos a comenzar a resolver un ejercicio de TDA porque en esta instancia lo primero que vamos a hacer es definirlo desde un punto de vista conceptual. No vamos a meter nada de código, simplemente vamos a tratar de entender qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a tener que programar después. El ejercicio es uno de los que está en la sección de concepto de TDA. Y dice ejercicio de TDA molinete. Entramos aquí. Nos encontramos con un enunciado que dice desarrollar una aplicación que permita contabilizar la cantidad de personas que entran y salen de un lugar. Entonces, este es el TDA que nosotros vamos a tener que modelizar, el de un molinete. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿hay una única forma de modelizar este molinete? Y no, la verdad es que no hay única forma. Hay millones, infinitas formas de modelizar este molinete. Lo primero que tenemos que ver es qué es lo que nosotros vamos a tener que modelizar, qué es lo que a nosotros nos importa. Y bueno, de acuerdo a lo que dice este enunciado, lo que nos importa es que vamos a querer, a través de ese molinete, contabilizar la cantidad de personas que entran y salen de un lugar. Por lo tanto, de alguna manera, esas son las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de establecer cuáles son los atributos que nos van a importar y cuáles son las acciones sobre ese objeto que vamos a tener que modelizar. Entonces, con este objetivo en la mira, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de diseñar este TDA mediante una simplificación de la notación UML. En esta notación tenemos que definir un rectángulo como este, en donde la parte de arriba le ponemos el nombre de este TDA, ¿sí? El nombre de la clase que vamos a implementar luego cuando programemos. Luego, en la siguiente sección, vamos a tener cuáles son todos los atributos de este TDA, o sea, los datos, ¿sí? Las propiedades de este TDA. Y finalmente, en el rectángulo de más abajo, cuáles son los métodos, ¿sí? Las acciones que se pueden hacer sobre el TDA que las vamos a implementar con funciones. Bien, entonces yendo puntualmente a este caso del molinete, a la clase, por supuesto, la vamos a llamar molinete y los atributos que va a tener que tener. Recordemos que lo que me pide es poder contabilizar la cantidad de personas que entran y salen de un lugar. Por lo tanto, en un determinado momento va a haber una determinada cantidad de personas, por lo tanto voy a tener que tener una cantidad de personas adentro y es bastante probable de que el lugar en donde estén entrando las personas tenga un límite. Por lo tanto, le vamos a poner otro atributo de límite de personas en el que en alguna instancia de este molinete probablemente tenga un valor muy grande como para asumir de que no tiene límite y en otros tendrá límites más chicos que podrán ser utilizados para no dejar entrar a personas. Y ahora vamos a ver cuáles son los métodos, o sea, cuáles son las acciones que se puede hacer sobre este molinete. Una acción que va a poder hacer este molinete es dejar entrar personas, para lo cual va a verificar si la cantidad de personas que hay adentro supera o no supera el límite de personas y en caso contrario va a dejar entrar a la persona que quiera entrar justamente a este lugar que está limitado por el molinete. Otra función, otra acción que va a hacer este molinete es dejar salir, o sea, si existe por lo menos una persona adentro, va a dejar salir una persona. Luego habrá otra función que nos permite contar las personas que están adentro. Otra más que nos permite determinar si existen o no existen personas que están adentro. Y finalmente otra que nos diga, que nos devuelva si caben o no caben más personas adentro del lugar. Obviamente, esta es una alternativa propuesta a la resolución del problema, donde definimos algunos atributos, ¿sí? Como datos y algunos métodos, o sea, algunas acciones que se pueden hacer sobre el molinete, pero no es para nada la única resolución, sino que
es algo donde uno tiene justamente que utilizar la abstracción para determinar cómo uno puede modelizar un TDA para resolver una determinada problemática. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a definir algunas cosas de este TDA. Recuerden que para definir un TDA le tenemos que definir un nombre, los invariantes, que serían las condiciones que tienen que cumplir cada uno de sus atributos para hacer un TDA válido, ¿sí? Para hacer una instancia válida de ese TDA, y cuáles son las operaciones, es decir, estas con sus pre y postcondiciones, es decir, qué condiciones deben validarse antes de entrar a la función y qué condiciones deben existir después de ejecutar la función. Así que bueno, vamos a cerrar todo lo que tenemos acá abierto. Así podemos tener un poco más de claridad sobre lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar. Nombre, invariantes y operaciones. Por supuesto que el nombre del TDA es molinete, no hay mucho más para decir de eso. Invariantes, ¿a qué se refiere? A los valores que pueden tomar cada uno de estos atributos para hacer un TDA válido. Entonces, personas adentro. ¿Qué valores puede llegar a tener? Bueno, va a ser un valor mayor o igual a 0, un valor entero mayor o igual a 0 y deberá ser menor o igual al límite de personas, ¿sí? Porque si no quiere decir que algo está funcionando mal. Y menor o igual al límite de personas. Bien, límite de personas. Va a ser un valor entero también, mayor o igual a 0. Ahora comenzamos con las operaciones. Dejar entrar va a ser una función que tenga como precondición que haya lugar dentro del molinete, ¿no? Que haya lugar dentro. Si no hay lugar dentro, esta función no va a funcionar. Y como postcondición, deja entrar una persona. En términos prácticos, lo que va a hacer es va a incrementar en 1 personas adentro, pero eso ya tiene que ver con la implementación. Continuamos con dejar salir, es bastante parecido, pero en este caso la precondición es que haya alguien adentro. Que si no hay nadie adentro, no puede dejar salir a nadie. Y como postcondición, deja salir a una persona. Ya veremos después en la implementación del código que lo que va a hacer esto es, obviamente, va a restar 1 a este atributo de personas adentro. Respecto a contar personas, no tiene precondición. Se puede ejecutar siempre. Y como postcondición, devuelve la cantidad de personas que están dentro. Bien. Existen personas dentro. Como precondición, tampoco tiene. No tiene. Y como postcondición, devuelve si hay alguna persona adentro. Si devuelve alguna persona, esto devolverá un true. Y si no hay ninguna persona, devolverá un falso. Finalmente, respecto a caben más personas, tampoco tendrá precondición y como postcondición
va a devolver si adentro o si puede ingresar alguna persona más. O sea, si caben más personas, porque todavía no llegamos al límite, devolverá un true y si no, devolverá un falso. Obviamente acá no programamos nada, todavía no empezamos a programar el TDA, pero de alguna manera ya definimos cuáles son los atributos que vamos a tener que tener en el TDA y cuáles son cada una de las funciones que va a tener. Los pre y las postcondiciones nos van a permitir poder programarlo de acuerdo a la especificación y con todo esto ya podemos pasar a la próxima etapa que será programarlo. Nuevamente me gustaría dejar en claro que esta es una implementación posible de este TDA molinete de acuerdo a lo que nos pedía el enunciado del problema, pero la realidad es que no es la única forma de resolverlo. Ustedes pueden encontrar otra forma que resuelva el problema de la misma manera y mientras esté bien justificada como justificamos esta forma, también va a estar bien. Así que sin más, acá terminamos la parte conceptual del ejercicio.